Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre situación de la pobreza en Lorca. Por Izquierda Unida. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Voy a empezar a defender esta moción haciendo una breve introducción sobre un reciente informe de la semana pasada de UNICEF, en el que hablaba de la desigualdad extrema que había en el mundo, ¿no?, que estaba alcanzando cotas insoportables, ¿no?, y hacía referencia a que el 1% más rico de la población mundial tenía más riqueza, poseía más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta, ¿no? Una barbaridad. Y decía también que para combatir con éxito la pobreza es ineludible hacer frente a la crisis de la desigualdad. Bueno, el dato anterior lo decía en números, decía que en 2015 solamente 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600.000 personas, la mitad más pobre de la humanidad. Esto es de la semana pasada. Yo traigo, hablando de datos, porque dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras, he traído este gráfico que lo ha elaborado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que habla de, no sé si se ve bien, del índice de desarrollo de los servicios sociales en España. Hace una media, la media estatal lo califica de débil, con una media numérica de un 4,53, y lo establece por regiones. El termómetro, pues bueno, sería similar a un semáforo, el verde sería los niveles más altos y el rojo los más bajos, y la región de Murcia le da la calificación de irrelevante, el índice de desarrollo de los servicios sociales aquí. El propio informe sitúa a la región de Murcia como la segunda comunidad con peor desarrollo de los servicios sociales, por debajo de la Comunidad Valenciana, que tiene un 1,05 de calificación, y la región de Murcia un 2,35, un suspenso claro y contundente. Y también establece este informe pues que la región está a la cola en inversión, en recursos, en profesionales, a pesar de que está a la cabeza en población en riesgo de pobreza. Hace alusión pues que también está en el último lugar en la renta básica, que ahora comentaré. La escasa inversión pública en servicios sociales en Murcia hace referencia también a que hay un trabajador técnico por cada 4.300 habitantes, mientras que en la media es 3.200. Habla de la menor cobertura de plazas para residencias en personas mayores que en el resto de España. Habla de la teleasistencia, que llega a un 5,2, mientras que en el conjunto del Estado pues, un 10, la mitad. Y podría seguir con un largo etcétera, etcétera, etcétera de recursos sociales. En relación a la renta básica, tengo que recordar que se trata de una prestación de supervivencia para personas que no cuentan con ningún tipo de ayuda, una prestación totalmente de supervivencia para cubrir lo más básico. Aproximadamente unas 4.500 familias en la región de Murcia se benefician de esta ayuda y una vez más la región de Murcia está a la cola en esta prestación. Son 300 euros mensuales frente a los 665, por ejemplo, del País Vasco, que aquí en este gráfico se le da la calificación de excelente, no de irrelevante. Y tengo que recordar que esta ley de renta básica está en espera en la Asamblea Regional desde el año 2007 para hacer efectiva el incremento, los reglamentos que se tienen que desarrollar para que se aplique efectivamente esta ley, que no es ninguna limosna, es una ley y es un derecho ciudadano. Y también se prometieron por parte del gobierno regional que se aumentaría de 300 a 426 euros y todavía se está esperando. Esta es una introducción que he hecho pues para hablar sobre la pobreza y decir que se trata de un fenómeno que, bueno, no hace falta explicarlo mucho porque todos sabemos lo que es, pero se trata de un fenómeno que marca los límites en cada sociedad, los límites que cada persona considera inadmisibles, que no puede pasar de ahí, porque pasar de ahí ya es acabar en la más pura de las miserias. Se utiliza el umbral de la pobreza pues para evaluar, para referirnos a cuál sería esa situación límite. Y, por supuesto, hablar de la pobreza significa ahondar en las raíces del problema y saber de dónde proviene, explicar qué lo está produciendo, y eso es una cuestión que produce muchas reticencias y muchos rechazos por parte de grupos políticos, de ciertos grupos políticos, porque se tiene la pobreza, aunque no se quiera ver, pero tiene una importante dimensión política. De ahí pues que numerosos gobiernos y estados pues tienen que influir en ella, en modificarla, y que muchas veces pues no se hace.
Podría seguir dando más datos, pero bueno, no va a ser cuestión porque hoy si no voy a ocupar todo el tiempo en eso. Pero sí que hay otros organismos como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión que está alertando seriamente de que 14 millones de españoles pues viven en ese riesgo de la pobreza. La región de Murcia pues continúa liderando esas tasas de desigualdad y de pobreza. Los datos son demoledores. Ahora mismo el 44,9% de la población, casi un 50% de la región de Murcia se encuentra en situación de riesgo de pobreza. Y decir que y termino la primera intervención con esta cuestión. Hace unos meses conocíamos un estudio que ya se ha citado en alguna ocasión en este pleno, en el que se colocaba a Lorca como el tercer municipio de más de 50.000 habitantes con mayor riesgo de pobreza. Aquí en la moción pueden ver los gráficos. Hay dos gráficos. Uno da la casualidad que los municipios con mayor riesgo de pobreza, 3 de los 4 municipios de la región de Murcia, una región que está gobernada por el PP desde hace 2 décadas, aparecen como entre los 10 primeros. 3 de ellos son los 3 de los municipios más grandes de la región de Murcia, y el cuarto, que es Murcia, aparece como la segunda capital de provincia con mayor riesgo. En la segunda intervención termino. Muy bien, señor Meca. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en principio en esta moción pido la votación separada de los dos acuerdos que propone Izquierda Unida, si es posible. Desde luego el problema que nuestra compañera, Adoración Peñas, hace referencia, y el fondo de la moción, pues sangrante, es muy preocupante. Yo creo a quien no preocupa en este pleno que haya un índice de pobreza. Yo, sin embargo, quiero aportar que veo una estrechísima relación, como he hecho alguna alusión anterior, la pobreza al desempleo. La cifra, a veces, yo cuando escuché de que Lorca era la tercera ciudad en riesgo de pobreza, supongo que será en riesgo porque no responde a la percepción que yo tengo del bienestar y de las personas que viven aquí, pero desde luego sí hay 6.800 personas que están en riesgo de pobreza, pero no en riesgo, que viven la pobreza. Y esos son los que están sufriendo el desempleo. Obviamente, por tanto, lo veo muy relacionado. Las ONG, que hace alguna alusión a esta moción, actúan y hacen una función importantísima. Pues bien, vamos a ver si podemos ayudarles a atenderlas correctamente, a dotarles de los recursos suficientes, porque hacen una función que en teoría correspondería a la administración y se la quitan, yo creo que le descargan de trabajo, y habría que agradecérselo con recursos y con atención. Como ustedes saben, la primera propuesta que yo traje en forma de moción a este pleno hacía referencia a la pobreza en agua potable de los ciudadanos, y por un acuerdo conjunto decidimos que antes de cortarle el agua a la gente había que atenderle y ver por qué no lo pagaban. Lo digo esto porque también ha habido muchas ayudas de forma generalizada que son igual de injustas cuando se hacen de forma generalizada, por lo siguiente: a una persona que no se le da una ayuda y lo merece o lo necesita, es una injusticia, pero es que también lo es una injusticia cuando alguien no lo merece y se le da. Y esa ayuda generalizada nunca van a tener mi voto favorable, ¿no? El cheque bebé, recuerdan, el bono libro, todos libros para todos, bebé, cheque bebé para todos, pero hay que escudriñar muy bien, hay que buscar muy bien a las personas que están en ese riesgo de pobreza y realmente lo necesitan. Hoy estamos hablando de obras y contratos locales que lo hagan los lorquinos, de poner en valor el casco antiguo. Por ahí tienen que ir las soluciones. Yo, con respecto al primer acuerdo que propone el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues yo desde luego preguntaría, ¿eso qué vale? Hacer un estudio como el que se propone, tan global, tan costoso, ¿realmente merece la pena seguir haciendo estudios, o el diagnóstico lo tenemos claro? Yo es que estoy más pensando en que el diagnóstico lo tenemos claro, incluso las aportaciones y las propuestas de solución también las podemos tener claras ya la mayoría. Necesitamos oportunidades laborales, necesitamos atender a las personas, a los que lo necesitan, no a todos, a quien no lo necesite, ¿no? Y desde luego tenemos que ser muy sensibles
a las personas que lo están pasando muy mal en este momento. Y repito, relacionamos muchísimo la situación de pobreza en la ciudad de Lorca con el número de parados que hay. Si 6.800 no tienen trabajo, sus posibilidades de desarrollo son muy complicadas. Y vayamos hacia lo que realmente lo quitará, que es la oportunidad laboral para ellos. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista. Andrea Periago. Señora Periago. Gracias, señor alcalde, señores y señores concejales. Desde el Grupo Municipal Socialista valoramos positivamente la elaboración de ese estudio sociológico, con el que sentar las bases y partir de esa triste evidencia, con el objetivo de trabajar firmemente y con los pies en el suelo en las necesarias soluciones que hemos de dar entre todos para paliar la situación que es a todas luces por todos conocida, todos los que estamos aquí presentes. De hecho, bastaría con preguntar, con interesarse con las continuas voces provenientes de los colectivos sociales y ONG de nuestro municipio, quienes continuamente advierten de la dramática situación que cada vez más personas padecen en nuestra ciudad y nuestra pedanía. Recordamos cómo hace unos meses uno de estos colectivos, como Cáritas, se encontraba desbordada por la gran cantidad de listas de espera que tenía para familias que necesitaban recibir comida. También son numerosos los estudios que hemos ido conociendo durante los últimos años. No solo vamos a hacer mención al polémico estudio en el que demostraba que Lorca era la tercera ciudad en riesgo de pobreza de España, también podemos hacer mención, acá ha hecho también mención la señora Dori Peña, en el informe, es un informe que hace la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que Murcia se sitúa como la segunda región con peores servicios sociales. La verdad que estos datos también nos llegan aquí a Lorca, como es natural, esta situación que se está dando a nivel regional, esta situación, por desgracia, como todos sabemos, no es ajena al municipio de Lorca. Esta situación nos preocupa y, por supuesto, no es novedosa para el PSOE. En este sentido, son numerosas las veces que hemos venido trayendo a este pleno reclamaciones, reivindicaciones y propuestas que este Grupo Municipal Socialista ha traído a este pleno, y no siempre contando con el apoyo del equipo de gobierno del Partido Popular. Fruto de esa preocupación nuestra, surgen estas iniciativas que ha presentado el señor Antonio Navarro con la moción anteriormente aprobada, afortunadamente, donde proponemos que se tengan en cuenta las personas en mayor riesgo de exclusión social cuando surja empleo procedente de las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque creemos que la Concejalía de Servicios Sociales debe de ser una concejalía transversal, que no solo esté para ofrecer prestaciones y ayudas finalistas, sino que trabaje para la inclusión de los más desfavorecidos a través de todas las áreas y competencias municipales. Por ello, insistimos, creemos conveniente elaborar ese estudio y, por supuesto, abordarlo en esa mesa de trabajo contra la pobreza y la exclusión social. Una propuesta viable, lógica y coherente con la situación de especial gravedad por la que atraviesan muchos de nuestros convecinos, y que esperemos que el equipo de gobierno del Partido Popular no se oponga, pues de lo contrario estaría intentando una vez más tapar, no reconocer y, lo más preocupante, no querer abordar una situación que, como decía anteriormente y a todas luces, conocida por todo el mundo y especialmente por todos los aquí presentes. Gracias. Fátima Mínguez. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, compañeros y público de la tribuna. Vamos a ver. Nosotros vamos a mostrar nuestro absoluto desacuerdo con el cuerpo de la moción. Eso en primer lugar. Además, nos resulta sorprendente que el grupo proponente y el resto de grupos pues entren al juego de una empresa que realizó un estudio que dista mucho de ser científico, puesto que utilizó datos sin fiabilidad ninguna, con el único fin de que el ayuntamiento contratara sus servicios. Y esto no lo decimos gratuitamente, lo decimos porque este ayuntamiento, como no podía ser de otro modo, preocupado por la noticia, se puso en contacto con dicha empresa para que nos facilitara ese informe y para que nos diera a conocer cuáles eran los parámetros que habían sido utilizados. Un informe que a día de hoy no nos han remitido y que no está en nuestras manos.
Lo que sí sabemos es que utilizaron un popurrí de información con datos extrapolados, y digo extrapolados porque nos dijeron que se utilizaron datos regionales y, por tanto, sin ningún tipo de rigor. Para lo único que sirvió esa alarma social, por tanto, fue para dar publicidad nacional y gratuita a costa de la imagen de municipios como el de Lorca a una empresa que se dedica, muy loablemente, eso sí, a estudiar estrategias para paliar situaciones como las que anunciaban. Y esto, pues, cuanto menos es llamativo. Curiosamente, contamos con un diagnóstico de la realidad social del municipio, un estudio que es reciente y este sí, de carácter científico y empírico, realizado por la Universidad de Murcia y que fue presentado, como todos ustedes conocen, el pasado octubre en el Consejo Social de la ciudad, y del que se desprende un escenario totalmente diferente de esta realidad. Además, existen otros datos objetivos, como los últimos datos que señalan que se ha aumentado en 32 las empresas que facturan más de 1 millón de euros, alcanzando las 1.013 empresas, o que cerramos en 2015 con el mejor dato de empleo en los últimos 6 años y medio, teniendo como en cuenta junio de 2009, y que durante este 2015 pues, el paro bajó un 10,38%. Por otro lado, se afirma en el cuerpo de esta moción que existe, y cito textualmente, una escasa voluntad de los distintos concejales de servicios sociales que han pasado por este ayuntamiento, puesto que las ONG no reciben contraprestación oportuna a pesar de estar cubriendo funciones específicas que alivian la responsabilidad gubernamental. Lo cierto es que nos parece un desprecio dicha afirmación, porque se está echando por tierra la labor de los concejales anteriores que, independientemente del grupo municipal al que pertenecieran, con mayor o menor acierto, han trabajado siempre en pro de los lorquinos. Es más, este ayuntamiento mantiene una arraigada trayectoria de cooperación y coordinación con todas las entidades del tercer sector, porque es consciente de la gran labor que realiza. Tanto es así que, gracias a las políticas de Paco Jodar, muchas de estas asociaciones cuentan con una sede, la conocida Casa de ONG, que entonces supuso 482.000 euros, en la que pueden desarrollar su trabajo estas entidades y por otro lado, aliviarlo de las costosas rentas de alquiler a las que tendrían que hacer frente. Es de destacar, además, que las entidades que no cuentan con su sede allí, pues o bien se les cede el uso de bienes municipales, o bien, por otro lado, pues se les sufraga el alquiler. Sin citar el centro de día de Asofen, etcétera. Y todo ello sin perjuicio de los más de 785.000 euros que perciben a través de convenios estas entidades. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo, no nos engañamos, pero lo que no podemos admitir es que se diga que no se está haciendo nada. Como tampoco se puede admitir que se diga que desde el Gobierno regional para la acción social se reducen drásticamente los presupuestos, cuando en materia de familia en riesgo de exclusión en el próximo año se van a destinar 14 millones de euros a la renta básica de inserción, un 60% más de lo presupuestado en 2015, lo que permitirá atender a 1.000 familias más, protegiendo un total de 15.302 personas sin recursos y en riesgo de exclusión social. Como decía Dori, además, ya se ha llegado a un acuerdo para la elaboración de un borrador del reglamento de renta básica que aumentará el importe y el tiempo que las personas más necesitadas recibirán la ayuda económica y, en concreto, 426 euros, mejorando así el importe mínimo fijado por la ley y superando notablemente la prestación actual de 300 euros. Por no extenderme más y por todo lo que he puesto anteriormente, queda de manifiesto el compromiso que tiene este ayuntamiento y que seguirá teniendo en materia social, y por tanto proponemos el siguiente acuerdo. Rechazamos el primer punto referido al estudio sociológico y enmendamos el segundo de la siguiente forma. El ayuntamiento seguirá trabajando coordinadamente con los representantes de la
de las ONGs e impulsará la creación de una mesa de trabajo en la que participarán conjuntamente técnicos de servicios sociales municipales y los miembros de la ONG más representativa, teniendo como objetivo la implementación de medidas sociales para disminuir la situación de pobreza en Lorca. Todo ello sin perjuicio de que las conclusiones a las que se lleguen en esta mesa sean trasladadas al resto de grupos políticos. Eso es todo. Señora Peñas. Sí, yo he utilizado mi primera intervención para hacer alusión a cifras, porque pienso que las cifras son importantes para conocer la realidad, y ya respondiéndole a Fátima Mínguez, los datos a los que ella alude, o la empresa, mejor dicho, que ella alude, que en la que situaba a Lorca como la tercera ciudad, el estudio ya por todos conocido, no solamente me he referido a ese informe, he hecho alusión al informe de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, al informe de la semana pasada de UNICEF, a otro informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. O sea, que no me he referido solo a uno, he citado como mínimo 4. Entonces, ese argumento creo que se desmonta, igual que el del Consejo Social, en el que, en relación al estudio también que hizo el Consejo Social, también hay que recordar que precisamente yo asistí a esa reunión y precisamente así reconoció el propio redactor del informe que una de las lagunas que tenía ese informe del Consejo Social era precisamente el análisis de la situación de la pobreza y la exclusión. Fue reconocido allí públicamente. En ese sentido, simplemente quiero decir que la pobreza no es un castigo divino, que se trata de la consecuencia de las políticas de los gobiernos, y el sentido o el espíritu de esta moción que traemos hoy, esta mañana aquí al Pleno, no es ni más ni menos que hacer una reflexión sobre la política social que se ha llevado a cabo en estos últimos años en el municipio de Lorca. No se trata en ningún momento de echar por tierra el trabajo de los concejales anteriores, pero para muestra un botón. Quiero recordar que el pasado mes de septiembre, en este mismo pleno, presentamos una moción en relación a los comedores escolares, en la que incluía un segundo punto, en el que el ayuntamiento se comprometió, porque ese punto se aprobó, se comprometió a aumentar las partidas destinadas a la ayuda de servicios sociales de necesidades básicas, cosa que no se ha cumplido viendo los presupuestos municipales. O sea que, como digo, no se trata de echar por tierra el trabajo de nadie, sino simplemente modificar o al menos replantearnos cuál es la política social que se está haciendo, que se ha hecho durante las últimas décadas en este municipio y hacia dónde queremos ir. Cómo queremos plantearla y hacia dónde vamos. Creemos que se ha hecho una política social deficiente, acompañada pues de unas políticas de empleo y de desarrollo equivocadas, que no han sido capaces de responder a lo que es el espíritu del trabajo social y de la política social, que no se trata de hacer políticas asistencialistas, que también son necesarias, pero que incluso ahora, en un momento de crisis, cuando aumenta la demanda, se recortan los recursos, ni siquiera las políticas asistencialistas se están haciendo como Dios manda. Pero no solamente se trata de eso, se trata de tener una visión más global, más grande, más a largo plazo y más con vista a la promoción, al desarrollo de las personas, a la prevención, a la reinserción, a la evaluación, a todo ese tipo de cuestiones que se han obviado y se han pasado por alto, incluso en momentos de la historia donde esta concejalía ha tenido un mayor presupuesto del que pueda tener ahora. Por eso mismo esta moción, el sentido de esta moción y el espíritu que trae es darle un giro al planteamiento, que no se trata simplemente de ir a darle una ayuda de necesidades básicas a una familia que puntualmente lo necesita, ni se trata tampoco pues de hacer simplemente esa acción durante todo el tiempo. Se trata, como digo, de ampliar, de replantearnos, de ver qué otras cuestiones se podrían hacer para mejorar y que precisamente que dejemos de liderar ya de una vez esta región de Murcia y este municipio, dejar de liderar ese índice bajo de desarrollo humano y ese bajo índice de desarrollo de los servicios sociales, porque los servicios sociales, a todos los que nos apasiona esta cuestión, sabemos que es algo más que dar una ayuda puntual de 200 euros para pagar el agua y la luz a una familia. No se trata solamente de eso, que eso es necesario, estamos de acuerdo. Pero no se trata solamente de eso, tenemos que saber implementar las medidas para poder fomentar el desarrollo de las personas dentro de una sociedad pues como la que debemos tener. Y para no consumir el tiempo, respecto a la ONG, quiero comentar que, porque también es una parte fundamental aquí en esta moción, hemos hecho un trabajo de un seguimiento, una ronda de reuniones, no la hemos terminado todavía, pero prácticamente hemos hablado con todas las ONG para preocuparnos por su trabajo, por qué es lo que están haciendo,
cómo lo están haciendo, en qué condiciones están, qué problemas se están encontrando, y prácticamente en todas hemos visto la misma situación y el mismo problema. Están sin recursos, están asfixiadas económicamente. Y voy a poner un ejemplo claro, como es Cáritas, por todos conocidos. Hay 3 proyectos, como se trata del piso tutelado de mujeres inmigrantes, otro proyecto de acompañamiento a mujeres gitanas de San Pedro para alfabetización, otro proyecto de taller para parados de albañilería y de carpintería metálica. Son proyectos muy interesantes que han tenido que dejar de realizarlos por falta de financiación. Y estoy hablando de Cáritas. Ya si entro en otras ONG más pequeñas o con menos nombre, pues apaga y vámonos. Lo que vengo a decir con esta moción es que están haciendo una labor fundamental de servicios sociales especializados, que están descargando enormemente la responsabilidad que debería de tener el ayuntamiento o incluso la comunidad, y que no están recibiendo las contraprestaciones oportunas, porque realizan mucho más de lo que perciben y tienen que trabajar asfixiados, con el cordón en el cuello, y porque no pueden más, muchas veces no pueden más, no pueden tirar más. Entonces, por eso mismo consideramos que esta moción es importante. Si el estudio no se puede encargar por una cuestión, y termino, sí. Si ese estudio no se puede encargar por una cuestión económica, pues no pasa nada, proponemos que lo hagan los técnicos del ayuntamiento, que entonces el problema monetario se evita, se corta de raíz. Tenemos técnicos lo suficientemente preparados como para poder hacerlo, pero eso es una base, un punto de partida, porque hay que diagnosticar. Para poder poner el remedio hay que diagnosticar primero. Y después estaría esa mesa de trabajo en la que consideramos que todos los elementos propuestos son importantes, puesto que si queremos hablar de la inserción sociolaboral, por ejemplo, pues tienen que estar los agentes que se encargan del tema del empleo y todo eso. O sea que consideramos que son 2 puntos viables, factibles, que no cuestan dinero al ayuntamiento y que son tremendamente necesarios. Nada más, muchas gracias. Como se ha pedido la votación separada y además hay una propuesta de enmienda, vamos a proceder a someter a votación los 2 puntos separadamente. En primer lugar, el punto del acuerdo primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado con 11 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención. Se somete a votación el segundo punto. Si se aprueba, se aprueba, y si no se aprueba, pues se sometería a votación la enmienda propuesta. ¿Votos a favor del segundo acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado con 12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. Y a continuación se somete a votación la enmienda. Sí. Señor secretario, procede a la lectura de la enmienda. El Ayuntamiento seguirá trabajando coordinadamente con los representantes de la ONG e impulsará la creación de una mesa de trabajo en la que participarán conjuntamente técnicos de los servicios sociales municipales y los miembros de ONG más representativas, teniendo como objetivo la implementación de medidas sociales para disminuir las situaciones de pobreza en Lorca, todo ello sin perjuicio de que las conclusiones a las que se llegue en esta mesa sean trasladadas al resto de los grupos políticos. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. 14 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.